Sean bienvenidos a un en vivo más. Mi nombre es Ernesto Rivas. El día de ahora vamos a realizar un babka a base con harina espiga pizza. La variación va a ser que vamos a hacer el relleno de mantequilla de ajo y parmesano. Tradicionalmente el babka es un pan dulce trenzado, normalmente de origen judío. Pero en este caso vamos a hacer varias variaciones para que podamos obtener un resultado similar con las mismas características. En este caso, como les decía, a lo largo del en vivo vamos a ir compartiendo los beneficios que tiene ocupar nuestra harina espiga pizza. Y en este momento vamos a empezar con la elaboración de la masa. Yo ya tengo pesado correctamente mis ingredientes, que siempre recomendamos para tener un buen resultado y la misma cantidad de piezas y el mismo rendimiento. Siempre es importante que nosotros nos tomemos el tiempo de pesar correctamente nuestros ingredientes. Porque suele pasar que a veces visitamos panaderías o locales que normalmente no utilizan la báscula, sino que tradicionalmente ellos ocupan por puñadas, cucharadas, guacales, incluso de agua, no es como todo pesado. Y al final tienden a tener mucha variación en el producto. A veces les salen menos piezas, a veces de más, o a veces la masa queda demasiado aguada. Es por lo mismo, porque no calculan el agua o utilizan el agua correctamente en base al peso de la harina. Yo aquí ya tengo mis ingredientes secos. Aquí tengo mi harina espiga pizza, tengo sal, azúcar y levadura. Como primer paso, yo recomiendo siempre mezclar los ingredientes secos. Lo voy a hacer directamente en la batidora. Voy a agregar mis ingredientes y en velocidad 1, aproximadamente por 1 minuto, voy a dejar que se incorporen, porque a veces es posible que la levadura no se mezcle bien con los ingredientes, entonces eso puede tender a cambiarme el color, la textura incluso de mi masa. Pueden que, como al no disolverse bien, pueda que salgan como pequeñas pecas y manchitas en mi pan. Entonces yo tradicionalmente recomiendo mezclar bien los ingredientes, en este caso 1 minuto de velocidad baja. Ya cuando estén incorporados, voy a agregar el agua y después, por último, que es bien importante, el aceite. Entonces ya ahorita ya pasó aproximadamente unos 35 segundos. Vamos a dar unos 2 minutos de amasado y voy a ir agregando el agua poco a poco. En este caso, como nosotros trabajamos en base a fórmulas, la cantidad de agua que yo voy a utilizar es la cantidad necesaria y justa para mi masa. Gracias a la harina espiga pizza, normalmente hay harinas que nos soportan un 50-53% de hidratación, pero uno de los beneficios de la harina especial para pizza es que puede ocupar un 55% para arriba de hidratación para una masa. Ahorita voy agregando de poco el agua y ya cuando se haya incorporado lo voy a pasar a segunda velocidad para que empiece el desarrollo de mi masa. Si a veces presentan, digamos, problemas con el crecimiento de la masa, que sienten que se les crece demasiado rápido, eso se debe también por la cantidad de calor que hay en la zona, eso depende. Normalmente si les pasa eso, pues podrían trabajar directamente con agua fría o con mitad de agua y mitad de hielo, pero bien picadito para que no dañe el equipo. Ahorita que ya incorporé toda mi agua, voy a pasar la segunda velocidad para que empiece a desarrollarse el gluten. Y ya cuando se haya desarrollado el gluten, voy a hacer por último paso el aceite. No sé si tenemos alguna pregunta. Chef, tenemos una pregunta. Nos preguntan que qué beneficios, si los puede repetir, tiene ocupar harina espiga pizza. Uno de los beneficios sería la hidratación, que por su nivel de proteínas sí aguanta un 50 a un 60% de hidratación. Otro de los beneficios es la extensibilidad de la masa.
A la hora de que figuremos, vamos a ver que vamos a obtener una masa bastante suave y a la hora de estirar no voy a estar batallando tanto que se me vaya a regresar. Al contrario, va a quedar una masa bastante suave que me va a permitir figurarla. Otro de los beneficios sería el crecimiento. Depende del porcentaje de levadura que nosotros ocupemos, pero uno de los beneficios que presentan esta harina es que el crecimiento va a ser más rápido. Si pueden ver, ahorita mi masa todavía no ha desarrollado el gluten. Todavía se siente un poco dura la masa. Entonces quiere decir que le vamos a dar más tiempo de amasado. Este proceso fácilmente se podría hacer a mano, no hay ningún problema. Pero siempre tenemos que tener en cuenta el desarrollo del gluten, porque puede llevar más tiempo si es manual, pero una de las ventajas que presenta la harina es que se puede trabajar a mano, directamente en amasadora o en este caso en una batidora. Eso es de paciencia, vamos a dejar que desarrolle. Y recuerden que cualquier duda, comentario o sugerencia o de algún tipo de receta que a ustedes les gustaría aprender, vamos a decir los números de contacto para que se pongan, para que puedan llamar y hacer su solicitud. Sería el 7862-6294, 7862-6701 y 7861-9846. Amablemente el equipo de atención al cliente están abiertos para cualquier tipo de sugerencia. Si a ustedes les gustaría aprender un tipo de fórmula en específico, se lo hacen saber o lo dejan en los comentarios de la página y ellos amablemente pues se toman el tiempo de recopilar todos los comentarios, tanto positivos como negativos, o algunas sugerencias para ponerlos nosotros en práctica. Vamos a ver. Si bien la masa tiene una consistencia bastante suave, ahorita prácticamente ya ha desarrollado en un 75-80% de gluten. Vamos a dejarlo por lo menos un minuto más que termine de desarrollar. Después de eso vamos a hacer las piezas, vamos a pesar, vamos a separar las piezas y las vamos a dejar reposar. En ese momento pues vamos a tratar de responder alguna duda que tengan mientras reposan, porque siempre es importante dejar reposar nuestra masa, porque al tener contacto con la batidora, amasadora, pues crea cierta fricción. Eso hace que la masa como que se estresara. Entonces hay que dejarla que se relaje, la vamos a porcionar, la vamos a dejar reposar para a la hora de estirarlos no nos cueste. Y en ese tiempo pues vamos a preparar nuestros moldes y vamos a resolver cualquier tipo de duda que tengan. Ya en este punto yo voy a agregar el aceite. Chef, ¿le consultan, chef? ¿Por qué el aceite se agrega de último en la preparación? Vaya, el aceite nosotros lo agregamos de último porque si yo lo agrego a un principio pueda que afecte la absorción de mi harina. Prácticamente las partículas de la harina se les formaría como una capa en la que evitaría que se absorba correctamente el agua. Entonces normalmente siempre es recomendable hasta el final, porque si yo lo agrego al principio puede que la cantidad o el porcentaje de hidratación que yo estoy ocupando, la harina no me lo va a absorber. Entonces siempre es importante. Además, es importante agregarlo de último para que a la masa le dé sabor. La masa absorba el porcentaje de aceite que estamos ocupando, que en este caso es un 10%,
la sacamos del equipo, figuramos y dejamos reposar aproximadamente por unos 3 a 4 minutos. Ahorita solo voy a dejar que mi masa absorba el aceite y ahí vamos a pasar el figurado. Solo vamos a dejar que se une nuestra masa y vamos a proceder al figurado. Vamos a subirle un poquito la velocidad. Si no contaran con este tipo de batidoras, normalmente se puede hacer mano y después pasarlo por un cilindro. La cantidad de pasadas en el cilindro va a variar, igual en el amasado, porque según la potencia de cada equipo, pues ese va a ser el tiempo estipulado que va a llevar cada masa. Ahí está. Ya que absorbió todo el aceite en mi masa, voy a proceder a figurarlo. Si pueden ver, la masa está bastante suave, ya no se pega en mis manos. Eso es uno de los indicativos de que mi masa ya está lista. Media vez se despegue de la amasadora o del tazón de la batidora, ese es uno de los indicadores que mi masa ya está lista. Otro sería el gluten. Media vez el gluten desarrolle, pues ya está lista mi masa para poder trabajarla. En este punto, yo voy con ayuda de una báscula, voy a hacer piezas de 12 onzas. Y vamos a dejar reposar por lo menos unos 3 minutos aproximadamente. Como les decía, siempre es importante el uso de una báscula para que todos nuestros productos lleven la misma cantidad, el mismo peso y el rendimiento sea igual. Aquí está. 12 onzas. Hay una pregunta, chef. Adelante. Le preguntan que qué porcentaje tiene de proteína la harina espiga pizza. El porcentaje de proteína de la espiga pizza varía entre 12 a 12.5. Eso quiere decir que nos va a tener un porcentaje o un nivel de absorción bastante alto. Como les decía, en este caso estamos ocupando un 60%. Pero beneficios que nos aporta la harina es que esta harina nos aguanta hasta un 60, hasta un 80% de hidratación. Ese tipo de masas para pizzas tipo napolitano sí son recomendables trabajarlas con equipo, porque manualmente sí queda una masa demasiado como pegajosa, pero son parte de los beneficios que tiene el uso de la harina espiga pizza, que soporta bastantes niveles de hidratación, cosa que otras harinas pueda que no nos soporte tanta agua. Sumémosle también el aceite. Aquí tengo estas. Y aquí está. Entonces, aproximadamente, bueno, nos van a salir 2, 3, 4, 5 bolitas de 12 onzas. Aquí en este punto, si ven, no necesito harina, no necesito aceite. Simplemente vamos a formar los bollitos, perdón, y los vamos a dejar reposar para la hora de estirarlos. Como les comentaba, cuando nosotros trabajamos nuestra masa, ya sea manual o a máquina, pues la masa tiende a estresarse. Entonces eso tiende como a contraerse. Entonces hay que dejar que la masa se relaje, que repose para que a la hora del estirado pues no nos cueste.
Chef, preguntan cuánto es el tiempo de amasado que se le debe dar a la masa. El tiempo de amasado, ese es indefinido, la verdad, porque cada equipo tiene su potencia, tiene su fuerza, incluso un amasado a mano puede variar, depende de la fuerza de cada persona. Entonces, el tiempo sí es variable, pero mi recomendación sería, digamos, cuando media vez nuestra masa desarrolla el gluten o ya no se pegue en el tazón, pues serían indicativos de que mi masa ya está lista. Pero el tiempo sí es variable, no hay un tiempo específico en el que yo diga, en 3 minutos mi masa ya desarrolló gluten y ya está lista para estirarla, sino que siempre basémonos en los indicativos que ya no se peguen nuestras manos, que el gluten está desarrollado, para saber cuándo ya esté lista. Pero en sí un tiempo es bien complicado medirlo, porque imagínense, yo le puedo decir, en 10 minutos tomó mi equipo, pero puede que su equipo tenga más potencia o menos, entonces va a llevar más tiempo, no se va a desarrollar bien el producto, y al final, pues, a la hora de sacar las piezas o de trabajarlas, pues como no desarrolló bien el gluten, pues pueda que salgan menos piezas, incluso tienden a contraerse, no voy a poder estirarlo. Entonces aquí lo vamos a dejar aproximadamente unos 2 minutos, 3, que reposen un poco para que pasemos a estirarlas. Yo aquí tengo mi mantequilla preparada con ajo y hierbas, pero ustedes en dado caso quisieran sustituir el relleno, pues sí se puede. En este caso estamos buscando una opción salada. En lugar de la mantequilla, ustedes podrían agregarle algún tipo de pesto. Un pesto, digamos, aquí nacional sería un pesto con loroco, o el pesto tradicional de albahaca. El queso, yo voy a ocupar queso parmesano, pero ustedes fácilmente lo pueden sustituir por otro tipo de queso. Puede ser queso cheddar, que le queda bien también. Al final, nuestra harina Espiga Pizza se adapta a cualquier tipo de relleno. Solo que, digamos, si yo quisiera un tipo de relleno dulce, que ya fuera como un trenzado tradicional, que normalmente es chocolate, tendría que bajarle un poco al porcentaje de sal. Por ejemplo, estamos ocupando unos 1.75, ocupar el 1%. Eso no nos va a afectar, al contrario, con el 1% nos va a dar buen sabor y no nos va a afectar si el relleno es dulce. Y también podríamos subirle el porcentaje de azúcar a un 5% aproximadamente, y ya con eso podríamos tener un babka no salado, sino que sería dulce. En el caso de que quisieran hacer dulce, podría ser caramelo, repostero, ala de fresa, crema bávara, algún tipo de crema pastelera. Entonces, son beneficios y adaptaciones que podemos hacer a nuestro producto, y al final, pues siempre vamos a obtener un buen resultado. En este caso, pues yo ya tengo aquí listo vamos a ir preparando ya nuestra área. El trabajo siempre es importante que mantengamos limpia y ordenada nuestra área de trabajo. Yo aquí tengo mis moldes engrasados. Vamos a ir estirando y vamos a ir reposando. Solo que necesito, tal vez los compañeros me pueden ayudar con un molde más, por favor. Y ahorita, pues ya he reposado nuestra masa, sin necesidad de harina ni nada en mi mesa, voy a empezar al figurado. Siempre tratemos de que llevar un orden. Digamos, esta fue la primera que yo volé, va a ser la primera en estirar. Entonces aquí, como les digo, sin necesidad de materia grasa o harina, pues no va a ser necesario. Gracias, muy amable. Voy a por acá. Y con ayuda de mi rodillo vamos a tratar de hacer un rectángulo. Obviamente no tiene que ser perfecto, pero la idea es que tratemos de que quede lo más rectangular posible, ya que al final el enrollado es como que estemos trabajando como que fuera un enrollado de brazos gitanos o un enrollado para roles de canela. O sea, vamos a tratar de hacer el rectángulo. Si ven, la suavidad de la masa es gracias a la harina, es la suavidad que le aporta. Aquí con mucha paciencia vamos a tratar de mantener siempre el rectángulo para que después pongamos nuestro relleno y llegamos a la forma. Aproximadamente el tamaño del estirado tiene que ser como del tamaño de mi molde.
Vamos por aquí. Ahí está. Entonces aquí. Vamos a proceder a darle vuelta. Y siempre tratando de mantener la forma rectangular. Como les mencionaba, aparte de los beneficios que trae el uso de nuestra harina espiga pizza, es la extensibilidad, la suavidad, el sabor, el crecimiento y el desarrollo que va a tener mi producto en el horno. Tratamos de hacer el rectángulo, como les decía, no tiene que ser perfecto. Y la parte de abajo es la parte que va a ir adentro, es donde va a llevar el relleno. Entonces aquí, con ayuda de mis manos, hago mi rectángulo y vamos a ponerle nuestra mantequilla con ajo. Si nuestro babka fuera diferente, pues aquí sustituiríamos la mantequilla de ajo por algún relleno dulce, o si queremos mantener siempre el tema de lo salado, podríamos agregarle aquí algún pesto, como les decía, salsa, no hay ningún problema. Podrían hacerlo con salsa tradicional de pizza, ponerle queso mozzarella, queso cheddar. Al final son variaciones que se adaptan y que pues prácticamente podemos hacer el uso de cualquier tipo de relleno para nuestros preparativos. Aquí trato de expandir toda mi mantequilla y en este punto vamos a empezar a enrollar. Lo pueden enrollar de abajo para arriba o de arriba para abajo. Yo normalmente lo hago al revés, lo hago para abajo y vamos enrollando, pero a la vez vamos ajustando para que mi rollo quede socado. Entonces, pero sin romper. Entonces lo que hago, jalo, enrollo, jalo y vamos enrollando. Ya en la parte de abajo, no necesariamente, pero yo siempre hago este tipo de estirado en el borde para la hora de cerrarlo, pues quede fijo. Entonces aquí dejamos así. Y así queda. Estiramos un poco, que quede como el tamaño del molde. Y aquí vamos a dejar reposar en lo que armamos nosotros. Eso lo vamos a hacer, tratar de hacer un poquito más rápido por el tiempo. Igual, si ven, como les repito, las cualidades que tiene nuestra harina es que es súper suave. Al estirar no estoy batallando para poder estirarla. Y si ven, ya que ha descansado la masa, ya está más relajada, pues es más fácil trabajarla. Si yo la hubiera trabajado directamente, aunque mi harina me aporte extensibilidad, igual, como estaba muy estresada después por la fricción de la máquina, me hubiera costado. Pero con 3-5 minutos que le demos de reposo, pueden ver que es suficiente para que ya esté relajada y pueda estirarla y no esté batallando. Aquí igual, volvemos, estiramos, la parte que estaba abajo queda boca arriba. Tratamos de acomodar para hacer mi rectángulo. Y otra vez, vamos al llenado. Tratemos de que quede esparcido para que todo nuestro producto pues se le sienta nuestra materia grasa, que en este caso es mantequilla con ajo y hierbas. Si es necesario, le quitamos el exceso. Y volvemos otra vez a enrollar. Enrollamos, jalamos, enrollamos, jalamos, enrollamos, jalamos. Y al final, ya cuando está enrollado, pues nosotros tratamos de darle la forma. Y hacemos estas pestañitas para que cierre. Y ese quedaría en la parte de abajo. Ya he armado mi rollo, lo vamos a dejar reposar un ratito en lo que terminamos estos para poder figurarlo, hacer el trenzado. Y lo dejemos reposar. El tiempo de reposo, eso va a variar muchísimo
dependiendo del clima en el que yo me encuentre y el porcentaje de levadura que ocupemos. En este caso nosotros ocupamos un 1% por el calor de nuestro país y por el calor del laboratorio, pues aproximadamente se tardó unas 3 horas aproximadamente, pero como les decía, al igual que el amasado, eso va a variar dependiendo de la cantidad y el porcentaje que estén ocupando de levadura. Nosotros en este caso estamos ocupando la nuestra, que es Golir Pan Dulce, que se adapta tanto para masas saladas y masas dulces. Entonces, aproximadamente con el 1% estuvo en 3 horas. 3 horas. Suficiente. Y esparcimos, otra vez enrollamos. Hacemos la pestañita. No importa si de un lado nos queda un poco más grueso, ya cuando esté el rollo, pues lo adaptamos. Tratamos de proporcionarlos para que quede nuestro cilindro. Ya seguimos con nuestras dos piezas. Igual siempre desgasificamos un poco para estirar, manteniendo siempre el rectángulo. Si bien el orden de las masas influye bastante, porque como las pusimos en orden, ya estas llevan un poquito más de tiempo, entonces ya está mucho más relajada. Y si ven, no hago mayor fuerza. La única fuerza que hago es de mis dos manos para que el rodillo pues trate de ir lo más parejo posible y no hacer más fuerza de un lado. Ya que lo tenemos acá, tenemos mi rectángulo, damos vuelta, siempre la parte de abajo es lo que va a ir el relleno. Aquí seguimos esparciendo nuestro relleno, nuestra mantequilla. Puede ser mantequilla con sal, sin sal, no necesariamente tiene que llevar ajo, puede ser solo mantequilla. Y cualquier tipo de relleno pues se adapta a nuestra preparación. Otra vez, volvemos a enrollar, estiramos, enrollamos, estiramos, estiramos, hacemos nuestra pestañita, solo para asegurarnos de que cierre bien, que no se nos vaya a abrir en el horneo. Y vamos con nuestra última pieza. Recuerden que no estamos ocupando ningún tipo para el estirado, ningún tipo de harina ni aceite, sino que ya con el aceite que tiene mi masa es suficiente para que yo no le agregue más. Al final tampoco quiero resecar mi masa agregándole más harina, sino que media vez absorbió todo el aceite y le dimos el desarrollo correcto a la masa, basta para poder estirar sin necesidad de algún tipo de harina o aceite o manteca. Si bien no cuesta absolutamente nada estirarlo, son beneficios que trae nuestra harina. Y aquí otra vez, recordemos dar vuelta, estiramos, no nos tiene que quedar un rectángulo perfecto, pero sí tratemos de que quede lo más cuadrado posible. Aquí ya en nuestra última pieza vamos a rellenar, damos la mantequilla. Mantequilla y procedemos a enrollar otra vez. Vamos a enrollar, jalamos, enrollamos, jalamos, enrollamos. ¿Vale? Yo siempre en la pestañita de seguridad para que no se nos vaya a abrir, aunque al final el figurado es como un trenzado, pero eso nos ayuda a mantener nuestro relleno por dentro. Y aquí igual vamos a mantener siempre el orden. Empezamos por este, entonces vamos a empezar desde este. Todo lo que yo llevo ya mi rollo ya descansado. Ahorita vamos a hacer el figurado del babka. Entonces, aquí con ayuda de una raspa voy a hacer un cuchillo. Voy a dividir mi rollo en dos. Y vamos al trenzado. Yo lo que normalmente hago
es como una pequeña X, y ahí entrelazo esta punta con la otra y trato de sellarlo, que quede el pliegue para abajo, y sigo acá. Entrelazamos y tratamos que el pliegue quede en la parte de abajo. Así queda mi trenza. Esta va a ir directamente a mi molde que ya tengo previamente engrasado, y vamos a ir figurando los demás. Como les decía, tradicionalmente pues el babka viene siendo una masa dulce, pero en este caso estamos haciendo una variación tanto del relleno como la harina. Estamos ocupando nuestra harina especial para pizza, sellamos, tratamos de que el pliegue quede para abajo, aquí enrollamos otra vez, terminamos nuestra trenza, y es importante que siempre sellemos las puntas para que a la hora del crecimiento y a la hora del horneo no se vaya a abrir. Aquí vamos con este. Aquí, como les resulte más fácil, puede ser con la raspa o un cuchillo. En este caso se ocupa una raspa. Estiramos un poquito de masa. Otra vez hacemos la X, entrelazamos, cerramos puntas y doblamos para abajo. Y otra vez entrelazamos, cerramos puntas y que quede para abajo. Y así queda mi figura. En este caso sí es importante que mi molde sea con este tipo de figura, ya que no es como un trenzado tradicional, sino que en este caso yo necesito que crezca y que tenga la forma así rectangular del producto. Por eso sí es necesario para ese tipo de preparaciones ocupar un tipo de molde así. Bueno, estiramos, hacemos la X otra vez. Tenemos una consulta, chef. Adelante. Nos preguntan si se podría cambiar el relleno por algo dulce. Sí, prácticamente como lo veníamos mencionando, se puede cambiar cualquier tipo de relleno. En este caso, que es opción salada, puede ser un tipo de relleno salado, como les mencionaba, algún tipo de pesto, algún tipo de salsa roja, verde, no hay ningún problema. Pero también nuestra harina se adapta a trabajarla para una preparación con relleno dulce, solo que tendríamos que bajarle un poquito el porcentaje de sal y subirle un poquito el porcentaje de azúcar, y el relleno pues totalmente dulce. Pero sí, no hay ningún problema. Esta es nuestra última pieza. Hacemos la X, entrelazamos, cerramos las puntas, hacemos presión y esto queda para abajo. Igual aquí otra vez. Entrelazamos, cerramos puntas y tratamos que el cierre quede en la parte de abajo. ¿Sí ven? Queda como un trenzado. Vamos a ponerlo acá. Y eso lo vamos a poner en una lata, que aquí la tengo lista ya. Recordemos siempre mantener limpia nuestra área de trabajo, tanto para presentación como para evitar algún tipo de contaminación cruzada. Yo ya aquí tengo mi lata. El tiempo, como les mencionaba, ese es una variable bastante grande, ya que dependiendo del porcentaje de levadura que estén ocupando, pues eso sí puede cambiar, depende del clima de su país. En este caso, nosotros con el 1% de levadura, en este caso levadura de loripan dulce, contiene el 1%, lo vamos a dejar aproximadamente unas 3 horas, 3 horas y media. Pero al igual que el amasado, el tiempo de crecimiento pues varía mucho, porque yo les podría decir, si está en un clima caliente, puede que tome la mitad del tiempo que me va a tomar a mí. Entonces, y dependiendo también de la marca, de la calidad de la levadura, pero en este caso lo vamos a dejar reposar, y por medida de tiempo, pues yo ya tengo unos, eso lo voy a guardar en mi clavijero, los vamos a dejar reposar. Y yo aquí ya tenía unos listos. Como les decía, por motivo de tiempo, quería ver, que vieran, perdón, la preparación, el crecimiento que le tenemos que dar. Prácticamente ya dobló su tamaño. Son también beneficios que nos aporta nuestra harina especial para pizza, el crecimiento, que crece un poco más rápido.
Y en este punto yo simplemente solo le voy a agregar huevo. Lo voy a aplicar con una brochita sin hacerle mucha presión porque la idea no es desgasificar mi producto, sino que simplemente barnizarlo para poder agregarle mi queso parmesano. En este caso yo estoy ocupando queso parmesano, pero puede ocupar cualquier tipo de queso seco, pueden ocupar queso cheddar, queso mozzarella. Tradicionalmente aquí en nuestro país es conocido el queso duro, que también le aportaría un buen sabor. Entonces aquí ya barnizado mi producto. Como les repetía, sin necesidad de hacerle mucha fuerza porque no queremos descalcificar, solo queremos darle brillo. Y esto, aparte del brillo, pues nos va a ayudar a que el queso parmesano se mantenga en mi producto. Y después de agregarle el huevo, procedemos a agregar el queso parmesano. Como les decía, ustedes pueden ocupar cualquier tipo de queso de su elección, de preferencia. Aquí la cantidad, pues, cantidad al gusto, solo para que se le sienta la textura y el sabor del queso. Que a la hora de gratinarse, pues sí, el queso parmesano tanto va a cambiar de color, como le va a dar un tostado un poquito diferente al producto. Y incluso al final, digamos, ustedes quisieran ponerle un poquito, un toque más de mantequilla al producto y queso, recién sale del horno a una temperatura literal, está bien caliente, lo sacan, le dan una barnizadita más con la mantequilla y pueden ponerle todavía mucho más queso, algún tipo de hierba que le quedaría bien y le aportaría más sabor. En este punto yo ya agregué los ingredientes, el huevo y el queso parmesano. Tengo un horno precalentado a 410 grados, lo vamos a hornear por 20 minutos. Antes de que vean el resultado final, como les decía, les voy a repetir los números de contacto que nosotros tenemos para cualquier tipo de sugerencias, dudas, preguntas. Si no pudieron estar en la transmisión, pues dejar su comentario. Los números serían el 7862 6294, 7862 6701 y 7861 9846. Como decía, ya a este punto que ha dado punto el crecimiento, ya le puse el huevo y el queso parmesano. Vamos al horno por 20 minutos. Y ahí lo vamos a dejar. Con 20 minutos es más que suficiente para que nuestro producto tome buen color, ya esté cocinado por dentro, la mantequilla pues ya ha barnizado la parte de arriba de mi babka. Y al final yo recomiendo no lo desmolden de un solo cuando está aún caliente, porque puede formarse la famosa cintura al producto, puede hacer que como está muy tibio, pues la estructura se vaya de lado o se pueda bajar. Dejamos que reposen unos aproximadamente una media hora en el molde, de ahí lo sacamos, dejamos reposar y a este punto pues les pueden agregar un poquito más de mantequilla, más queso y lo pueden, tenemos porcionado, lo pueden porcionar. O si ustedes gustan, digamos, ya lo han horneado y lo tienen listo, pueden pues hacer uso del horno unos 5 minutos a temperatura más baja, aproximadamente unos 180, solo para que se sienta la suavidad y resalte el sabor de la mantequilla. Y prácticamente pues se puede partir en porciones. En este caso tratamos de hacer una figura diferente, siempre es la misma, solo que en lugar de hacer el trenzado, hicimos la bolita de 4 onzas y la boleamos, estiramos y enrollamos. Entonces son prácticamente las cualidades que aporta nuestra harina, el figurado pues el que tengamos en mente. En este caso tratamos de dar una opción diferente con un babka salado y pues prácticamente pues eso sería todo. Mi nombre es Ernesto Rivas, ha sido un gusto estar con ustedes en un vivo más. Como último voy a repetir los números de contacto por si no los pudieron anotar. Sería el 7862-6294, 7862-6701 y 7861-9846.
Como les repito, para mí ha sido un gusto y espero verlos pronto en un próximo en vivo. Muchas gracias.